sometemos esta palabra a ti y oramos al Espíritu Santo para que nos guíe en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuando con la serie de temas que traemos cada domingo, y qué bueno que están ahí, hermanos, hoy, o por lo menos una buena parte. Tiene que ver con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y este es el mensaje número 13 de esta preciosa carta. Y en el capítulo 4 estamos mirando la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y ahí hay 3 mensajes. Dije que iba a predicar, pues no sé si el otro me demore 2. El primero que hablamos es la unidad de la iglesia espiritualmente, versículos 1 y 6, hace 8 días. Y hoy vamos a ver la unidad de la iglesia en su edificación, versículos 7 hasta el 16. El tema de hoy sería la unidad de la iglesia en su edificación, versículos 7 hasta el 16 de la que acabamos de leer. Y permítame, yo hago esta lectura una vez más del versículo 7 hasta el 16 en la traducción del lenguaje actual, donde dice así, del versículo 7, Efesios 4:7, traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa esto de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es el cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Muy bueno ver otra versión, como que uno aclara un poco más. La unidad de la iglesia. Todo el capítulo 4 nos habla de la unidad de la iglesia. Y si hay algo, hermanos, que Dios espera de nosotros, es que vivamos en unidad. Jesucristo oró en Juan capítulo 17 por la unidad de la iglesia. Creo que como por lo menos 5 veces aparece: oro para que sean uno, que sean perfectos en unidad. Y es que, hermanos, el mundo está dividido totalmente. El cristiano también está dividido, la iglesia también está dividida, y esa división obviamente se refiere o se debe, dos cosas. Una, a que hay mucha gente dentro de la iglesia que no son iglesia, eso sí hay que decirlo. Pastores que se hacen llamar a pastores pero que no son la iglesia de Cristo, gente que va a la iglesia porque no son la iglesia de Cristo, eso ya es una división. Pero en la iglesia de Cristo también puede darse división, obviamente en términos menores, dado que tenemos todavía la naturaleza carnal y pecaminosa, y mientras no estemos glorificados, hermanos, siempre vamos a tener falencias. Así que no hay nadie que sea perfecto. Pero obviamente Cristo oró por la unidad de la iglesia, y Pablo también quiere ver la unidad de la iglesia, por lo menos, como he escuchado a muchos hombres de Dios decir, y que estoy de acuerdo con ellos, en las verdades esenciales. Por lo menos en las verdades esenciales. Ahora, cuando la Biblia habla de la unidad de la iglesia, y lo que estamos hablando acá no tiene nada que ver con ecumenismo. Es decir, que la unidad de la iglesia no es que todos nos reunamos en un lugar a cantar y a escuchar un mensaje en un estadio, qué sé yo, o en un congreso.
Ni siquiera la unidad de la iglesia tiene que ver con que todos nos sentemos hoy aquí en esta mañana y estemos sentados ahí juntos mirando acá, porque usted puede estar pensando una cosa y yo puedo estar pensando otra cosa, ¿verdad? La unidad de la iglesia no tiene que ver con eso. La unidad de la iglesia tiene que ver con estar unidos en cosas esenciales de la verdad del evangelio, que tenemos que creer lo mismo, porque si no, entonces, hermanos, no hay unidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere, pues ha venido mencionando. Y eso lo veíamos hace 8 días, la unidad de la iglesia espiritualmente, y vimos varias cosas en que deberíamos ser unidos. Después de eso, el segundo punto es la unidad de la iglesia en su edificación. Oh, amados hermanos, y aquí sí, yo hace 8 días creo que terminé, o fue el jueves, ya ni me acuerdo, creo que fue el jueves, hablando un poquito de la pereza, de que lamentablemente tenemos en la iglesia evangélica, los hijos de Dios, muchos perezosos, y en la edificación de la iglesia tenemos que decir lo mismo. La idea es que podamos ser edificados en una misma medida, pero esto no es posible porque muchas personas que son hijos de Dios, que son creyentes verdaderos, son flojos, son perezosos y no quieren hacer su esfuerzo. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora nos va a hablar. Yo tengo 3 cosas esta mañana. Número 1, la unidad de la iglesia permite la diversidad de dones. La unidad de la iglesia, cuando queremos que haya unidad en la iglesia y para la edificación, entonces nos permite pues diversidad o variedad de dones. Versículo 7 hasta el versículo 10 sería la primera parte. Entonces, es en la iglesia y no individualmente que vamos a tener esa diversidad de dones, hermanos. Y lo aclaro, es en la iglesia y no individualmente. Usted cuando no está reunido como iglesia aquí, qué pena, pero usted no es nada. Usted es iglesia cuando está reunido aquí, cuando está reunido en una iglesia local. Y eso es lo que la Biblia registra una y otra vez. De hecho, un verdadero cristiano no puede vivir sin la reunión en la iglesia local. Nosotros llevábamos aquí ya ¿cuántos? 2 domingos no nos pudimos reunir, ¿sí o no? Y hoy nos reunimos y yo anhelaba esta reunión y deseaba verlos a ustedes. Por lo menos a ustedes, pues los otros que no vinieron hoy, yo tengo excusa solamente como de 4 hermanos. Los demás no sé. Pero cuando hay una persona y entiende la unidad de la iglesia, y es que la Biblia lo plantea como el cuerpo de Cristo, y al hablar del cuerpo de Cristo, usted tiene que pensar en su cuerpo, que es una muy buena metáfora, donde el cuerpo suyo camina unido. El ojo no se revela contra el oído, hoy no voy a oír, hoy no voy a ver. La boca, hoy no voy a hablar. El pie, hoy no voy con usted. Y es una metáfora que el Señor puso ahí para decir que somos el cuerpo. Es decir, como cuerpo, Dios quiere que estemos reunidos en un lugar y no que hoy estuvo aquí parte del cuerpo y los otros se quedaron por allá. Eso, obviamente, estamos hablando espiritualmente, metafóricamente, pero más o menos lo que quiere decir es eso. La iglesia debe estar unida. Y unida para escuchar la palabra de Dios. No individualmente, esto hay que decirlo. La unidad de la iglesia es en congregación, no individualmente. Alguien me dirá, yo voy a ser unido con ese mensaje que usted está recibiendo. Bueno, no sé, la iglesia universal, pero como iglesia local no. Porque la unidad la hace acá, usted y yo aquí sentados en este lugar. En esa primera parte, la unidad de la iglesia permite diversidad de dones. El versículo 7 vemos, dice que cada creyente posee la capacidad de Dios y no es de ellos mismos. Versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno, y note la expresión, a cada uno. Aunque somos un cuerpo, somos miembros, y cada miembro en particular dice a cada uno, a cada miembro, a cada uno de nosotros, es decir, miembros. Pablo entra ahí. Y es bueno que tengamos esto, nosotros, para luego ir al verso 11 y dar una aclaración. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros, por ser regenerado, por ser hijo de Dios, dice que le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Dios es el que mide, Dios es el que da esa gracia, Dios es el que otorga ese don. En otras palabras, cada uno de nosotros se nos dio un don. Y ese don es para que contribuya a la unidad de la iglesia, mi amado hermano. Cada uno de
de nosotros aquí, aún aquellos que no vinieron hoy acá, pero cada uno de nosotros, Dios nos dio un don, una gracia para contribuir para la unidad de la iglesia. Cuando yo no ejercito ese don, pues en vez de unir voy a dividir. Y luego Pablo menciona el Salmo 68, que tiene una relación con el tema, y dice el verso 8, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y cuando Pablo dice que cada uno recibió una gracia especial, recibió un don de Dios que va a contribuir a la unidad de la iglesia, que es lo que vine hablando en los versículos anteriores que hablábamos hace 8 días. Entonces ahora pone el ejemplo del Salmo 68, 18, que está hablando allí el Salmo de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y entonces ahora el apóstol Pablo lo trae como una ayuda para lo que él está diciendo aquí. Entonces dice, bueno, y subiendo a lo alto, porque así está escrito, por lo cual dice, Dios dice en su palabra, en el Salmo 68, 18, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? En la época de la guerra, cuando un rey conquistaba a otro reino, pues lo traía en cautividad, en cautiverio, y traían dones, es decir, traían regalos, y se lo repartían. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá que pasó con la iglesia? Porque está hablando de la iglesia. Entonces ahora trae a colación ese salmo para decir que eso fue lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Es decir, Cristo dice, Él dio dones a la iglesia, pero subiendo a lo alto, cuando Él subía a lo alto, es decir, cuando Él está hablando del triunfo de Cristo después de la resurrección, cuando Cristo se encarna, viene, vive esta tierra, muere en la cruz, pero resucita. Entonces Él subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál es esa cautiva que llevó cautiva la cautividad? Es decir, la cautividad es que la iglesia estaba cautiva por el diablo, la iglesia estaba cautiva, como lo veíamos en Efesios capítulo 2, por el mundo, el sistema del mundo, y la iglesia estaba cautiva por su propia carne. Entonces Cristo viene y muere y los liberta a la iglesia, nos liberta a nosotros, y esos que estábamos cautivos ahora nos trae cautivos, en cautividad. Yo quiero que entienda eso. Cuando el rey iba a la guerra y sacaba a unas personas de allá y los traía cautivos, es decir, y esa cautividad quiere decir de que somos siervos, de que aunque el Señor nos libertó a nosotros como iglesia del poder del diablo, ahora somos cautivos o siervos de Cristo. Pero siendo cautivos y siervos de Cristo, dice que Dios nos dio regalos. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. En Colosenses 2.15, vamos a ir allá un momentico, ahí se habla de esa cautividad. Vamos a mirar allá, Colosenses 2.15. Porque es muy parecido, dice Colosenses 2.15, y despojando, esto lo hizo Cristo, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que hacía un rey cuando conquistaba a otra nación, a sus enemigos los traía como prisioneros y los exhibía públicamente para decir, he triunfado sobre ellos, y traía el botín. Usted puede ver un ejemplo en Abraham, ¿no? Que lo menciona Hebreos capítulo 7, creo, sí, 7, cuando dice que Abraham fue y a su sobrino Lot lo habían secuestrado y a un pueblo, y él fue con como 318 soldados, siervos de él, fue y conquistó, y cuando él vino, dice que él trajo la gente que rescató, pero trajo un botín, y de ese botín dice que le dio 10 diezmos a Abimelech, que es tipología de Cristo. Entonces más o menos es lo que él está diciendo, no solamente liberó a unas personas que las trajo, sino que con esa batalla que hizo trajo un botín. Y es lo que está diciendo aquí más o menos. El Señor liberó a la iglesia, pero a través de que la libera y ahora es cautiva, ¿no? O sierva, la hace sierva, y es muy bueno que pensemos en eso. Ahora le da dones a esa iglesia, y es más o menos lo que está diciendo. Pero otra vez mire la cautividad que liberó. Al mismo Colosenses, pero leamos ahora del versículo 13. Colosenses 2, pero leamos desde el 13 para que miremos todo lo que pasó. Y a vosotros, ¿sí ve que se refiere a eso? Estando muertos en pecados, como habíamos visto en Efesios, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Y cómo nos
vida, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el Señor nos sacó de un mundo de cautividad donde nos encontrábamos. El Señor nos perdonó nuestros pecados, quitó el acta de decretos que había contra nosotros, y dice que exhibió a los principados y a las potestades, al diablo, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que está diciendo es que el Señor en la cruz, hermano, derrotó a nuestros tres enemigos: al diablo, al mundo y a la carne. Lo derrotó. Y entonces ahora somos la iglesia. Él nos ha rescatado, pero luego dice que esa es la razón por la cual Él le dio dones a la iglesia. ¿Para qué le dio esos dones a la iglesia que rescató? Para que la iglesia sea edificada. O sea, hay una descripción ahora de ese Cristo triunfante con sus premios, y luego Pablo sigue hablando de Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahí está la descripción. Bueno, leamos otra vez desde el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Listo, ya tenemos la gracia, que son unos dones que Dios nos dio a nosotros. Y luego explica cómo fue eso, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, esos dones son esas gracias que Dios nos dio a nosotros como iglesia después de ser conquistados por Cristo. Pero luego hay una aclaración aquí que él hace, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también antes había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que se descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces ahora el apóstol Pablo explica brevemente cómo fue que Él nos liberó. Y él dice, bueno, la manera de liberarnos es muy sencillo. Si vemos que Él triunfó, como ya lo vimos acá, bueno, es porque, y Él subió a los cielos en victoria. Bueno, esto quiere decir que Él primero había descendido, es lo que dice versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y entonces ese triunfo, ustedes pues lo buscan, lo pueden ver en Hechos 1:11, donde los mismos ángeles pudieron ver que Jesús fue ascendido al cielo, y los quedaron mirando los apóstoles así, como que chao, chao, chao. Y los ángeles dicen, así como lo vieron ir, así Él va a venir. Subió en triunfo, va a venir en triunfo. ¿Pero por qué Él subió? Porque Él había descendido primero, y descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Yo sé que aquí ha habido mucho conflicto con este pasaje, que es que descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos literalmente dicen que fue que descendió al infierno, y hay mucha gente que cree que es que en esos 3 días donde el Señor estuvo en la tumba, murió, estuvo en la tumba, su espíritu fue al infierno a liberar a los cautivos, y creen que eso es lo que está hablando. No, no está hablando de eso. En primer lugar, quiero decirle por qué el Señor no descendió al infierno. Y ojalá se quede con esto, y esa es una parte muy fundamental. Porque la Biblia dice que cuando Jesús murió, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús murió, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando una persona muere, la Biblia registra que el espíritu va ¿a dónde? A Dios que lo dio. No hay lugar para nada más. Entonces, las partes más bajas de la tierra, y acompáñenme a Filipenses 2:5, que es la claridad, aunque ya lo habíamos visto el jueves, pero otra vez. Filipenses 2:5 nos da la claridad y nos habla del mismo relato que Pablo trae ahora. ¿Qué es eso de que subió? Pues que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. ¿Y cuáles son las partes más bajas de la tierra para luego haber ascendido? ¿Qué es eso de que descendió para luego haber ascendido? Bueno, Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí está. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A qué se refiere que bajó a las partes más bajas de la tierra? Este escrito de las partes más bajas de la tierra, sencillamente lo que está diciendo es que bajó a la tierra. Dígame, ¿qué hay más abajo de la tierra y qué hay más arriba del cielo? Porque serían los dos contrastes. Jesús está en el cielo, desciende a la parte más baja de la tierra y sube a la parte más alta del cielo. ¿Cuál es la parte más alta del cielo y cuál es la parte más baja de la tierra? El cielo es cielo, tierra es tierra. Entonces, la parte más baja aquí, la gran mayoría de los teólogos llegan a esta conclusión, bueno, por lo menos los reformados, digo la gran mayoría de los reformados, porque aún algunos no creen así,
que Él lo que está hablando es de la encarnación. La humillación de Cristo es que siendo Dios, y yo quiero que comprenda eso, por eso el jueves me esmeré un poquito en hablar de la unión hipostática, o el miércoles pasado, precisamente por eso, porque la humillación, en este caso, más grande para Dios, es que Él tomara forma humana, y que siendo humano, se hizo siervo, y obedeció y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la parte más baja de la tierra, no está hablando ni siquiera del sepulcro. Y entonces, ¿cuál es la victoria? Pues ahí aparece la victoria misma, versículo 8 de Filipenses 2, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló, ves, la parte más baja de la tierra, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, aquí está la exaltación, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, eso de que subió y descendió, versículo 10, otra vez Efesios 4:10, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, no es el infierno. Las partes más bajas de la tierra es que Él tomó forma humana y estuvo en esta tierra. Y que descendió y el que descendió es el mismo, no otro, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O como habíamos visto ya nosotros anteriormente, en la misma carta de Filipenses, Él es el todo en todo. Él lo llena todo completamente. Ok, ahora, parte de esa diversidad de dones que estamos hablando que llevan a la unidad, Jesús los estableció en la iglesia. Dios establece los dones, pero parte de esos dones ahora los menciona. Versículo 11, y Él mismo, ¿ves? O sea, ese que descendió del cielo y ese que ascendió al cielo para llenarlo todo, es el mismo, o sea, Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, y volvemos a tocar el versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada una gracia. ¿Cuál es esa gracia? Pues ya lo vimos, que Dios repartió dones a los hombres. Versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos hombres? La iglesia. Cuando dice que Dios dio dones a los hombres, Dios dio dones a la iglesia. Los hombres ahí son los rescatados, son los que vienen los que venían de un cautiverio, ahora están en la cautividad que el Señor los tiene. Ahora, pensando en eso, el versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora yo le hago una pregunta: ¿quiénes son estos cuatro, digámoslo así, oficiales que menciona? Y digo cuatro porque yo ya me convencí, yo antes decía que 5. Obviamente las iglesias, la mayoría de las iglesias hablan de los 5 ministerios. El ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio de maestro. Y muchos pastores y muchos exégetas bíblicos hacen la diferencia de estos con relación a lo que está en Corintios 12 o a otros pasajes que nos hablan de los dones espirituales. Entonces dicen allá, a ver, aquí está hablando de personas, allá está hablando de dones. Usted sabe que es un don, ¿no? Un don es una capacidad sobrenatural que Dios le da a cada creyente. Sería lo que podemos ver en el versículo 8, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Esos hombres son la iglesia, es decir, Dios le dio capacidades a la iglesia, a cada miembro de la iglesia le dio capacidades para que puedan llegar a una unidad. La pregunta aquí es, y el versículo 11 está hablando de dones que Dios le dio a la iglesia específicamente, y Pablo aquí menciona algunos, o está hablando de dones como personas que serían los oficiales de la iglesia. La gran mayoría, aún de los reformadores, dicen aquí que se refiere, que este texto hace alusiones a las personas como dones o como regalos que Dios le dio a la iglesia. Es decir, un ejemplo, Dios en una iglesia local le dio regalos o le dio dones. ¿Y cuáles son esos dones? Los oficiales. En este caso, el pastor es el regalo de Dios para la iglesia. Poquitos exégetas dicen que se refiere específicamente a los dones como sí, es decir, que Dios, cuando habla aquí que Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas, que se refiere es que Dios le dio dones a la iglesia, dones como capacidades sobrenaturales,
Y entre esos dones él menciona a algunos que tienen los apóstoles, los profetas y los evangelistas. ¿Qué hacemos? Anoche estaba pensando en eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque hay pastores muy respetados que yo amo y escucho la palabra, y algunos están a favor de uno y otros están a favor de otro. Yo llegué a esta conclusión: los dos. Lo más sencillo. Cuando dice aquí el versículo 11, y quiero traer el contexto, porque es que el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros, es decir, la iglesia le fue dada la gracia, es decir, el don conforme a la medida del don de Cristo. Subiendo en lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí habla específicamente de gracias y sobrenaturales, y luego dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos son los dones, ¿no? A otros profetas, evangelistas y maestros. Mire la conclusión que yo llegué. Dios a la iglesia le dio dones, es decir, a cada miembro le dio capacidades sobrenaturales. Entre esas capacidades sobrenaturales que Dios le dio a uno de esos le dio el don de pastor, el don de profeta, el don de apóstol, el don de evangelista, el don de pastor y maestro. Por eso es que yo digo que las dos sirven ahí. Es decir, los regalos que Dios le da a la iglesia son que le dio dones a cada uno, pero ahora Pablo quiere resaltar unos dones que son necesarios, que serían los oficiales de la iglesia, y que se pueden mencionar como regalos de Dios para la iglesia o como dones de Dios para la iglesia, porque el oficial, en este caso digamos el pastor, tiene unos dones que Dios le dio al pastor para que ayude a la edificación de la iglesia. Entonces, en ese sentido, el pastor, como miembro de la iglesia, no solamente tiene dones que Dios le dio, sino que el pastor también puede llegar a ser un don para la iglesia. Entonces yo me quedo con los dos para no pelear. ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, y él mismo constituyó a unos. Brevemente quiero hablar acá, porque Pablo describe, realmente la intención de Pablo acá no es decir que esos son los únicos oficiales de la iglesia. Él menciona algunos oficiales nomás. Porque ahí faltaría el diácono, faltarían otros allí, pero bueno. Él menciona 4 acá que serían oficiales de la iglesia, en la iglesia primitiva. Sería preguntarnos cuál está vigente y cuál no está vigente. Cuando Pablo está diciendo otra vez que Dios le dio dones a la iglesia y luego menciona a algunos, menciona 4, porque el pastor y el maestro es el mismo, menciona 4. Él está hablando a la iglesia del siglo I y él está diciendo, le dio, obviamente, y a nosotros también podemos mirarlo, pero de esta manera. Entonces, los oficiales que menciona aquí, lo primero son los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado de Cristo. Específicamente se refiere a los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Esos son. Cuando habla aquí de que él le dio y menciona a los apóstoles, hermano, no podemos ir más allá de la escritura. Los apóstoles que menciona aquí son los 12 apóstoles de Cristo y el apóstol Pablo, es decir, aquellos que vieron a Cristo resucitado. Eso es. Ahora le hablo de los otros apóstoles, porque él me dice, pero es que Robin decía un día, yo encontré 16 apóstoles en la Biblia. Ahora le explico eso. Lo segundo que menciona acá, bueno, esos apóstoles ya su oficio ya no está vigente, porque habíamos visto en Efesios 2:20, dice que esos apóstoles que hicieron, pusieron un fundamento. Y el fundamento fue la palabra de Dios. Y sobre ese fundamento se edifica la iglesia. Y lo pusieron en el siglo I. Ahora, si hoy día se levanta y viene a decir que es apóstol, quiere decir que el apóstol tiene un fundamento. Y vamos a aceptar que hay apóstoles hoy día. Listo, hay apóstoles hoy día. Entonces ellos tienen un fundamento. Entonces quiere decir que ellos ponen un nuevo fundamento y tienen una nueva edificación. El problema es que no es la iglesia de Cristo. Es una herejía, es una falsedad. Todo apóstol que se levante hoy a decir, yo soy apóstol de Cristo, entonces usted tiene que tener un fundamento. Y ponga ese fundamento. Y toda palabra que usted ponga, todo fundamento que usted ponga está edificando, no en el fundamento de los apóstoles de Cristo. Así que sería una falsedad, una equivocación, un error, una herejía. En cuanto a los profetas, un profeta es la voz de Dios, aquellos que recibieron la palabra inspirada. Eso es un profeta. Y entonces, recuerde, cuando Pablo dice que instituyó apóstoles y profetas, se refiere también a aquellos hombres de Dios que tenían una capacidad de oír la palabra de Dios y darla al pueblo, pero la escribieron.
Entonces en este caso podemos pensar, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, habían profetas, obviamente, y ellos ayudaron a que el Nuevo Testamento fuera escrito, pero una vez el Nuevo Testamento fue escrito, los profetas cesaron. Ya no hay más profetas, ya no hay más voz profética. Profetas del antiguo pacto y del nuevo pacto, cuando el canon se cierra, cuando ya tenemos la palabra, ya no hay más voz profética. Los profetas de hoy día, yo soy un profeta, usted es un profeta, somos aquellos que cogemos la palabra de Dios y le enseñamos a otro. Cuando usted habla de parte de Dios usando la palabra, usted es un profeta. Amén. Esos somos los profetas de hoy día, así que también cesaron. Los evangelistas, y quería aclarar, investigó un poquito y dice que son misioneros itinerantes, es decir, personas que van de un lugar a otro a sembrar la palabra, a llevar la palabra. Son los evangelistas, y tenemos en la Biblia, tenemos pues a Felipe en Hechos 4, tenemos también a varios que mencionan, a Timoteo también fue un evangelista, y algunos que usted encuentra en la Biblia que dice que eran apóstoles, porque la palabra apóstol viene de una palabra que es enviado o un mensajero, y ahí es donde hay que hacer la diferencia. Cuando nosotros hablamos de un apóstol con autoridad bíblica que escribió la palabra, son los 12 apóstoles más el apóstol Pablo. Esos son los apóstoles o los enviados de Cristo. Te saca la diferencia entre apóstoles de Cristo. Si usted encuentra otro apóstol por ahí, como de pronto, ¿quién es? Apolo, Bernabé, que de pronto al mismo Timoteo creo que se le llamó en algún momento apóstol. Bueno, esa es la palabra para decir que él es un evangelista o un misionero, un enviado, en este caso de Dios, pero por medio de la iglesia. Es decir, la iglesia puede enviar evangelistas, la iglesia puede enviar misioneros. ¿Se les puede llamar apóstoles? Sí, si usted dice que es un apóstol, en el sentido de que usted es un evangelista o que usted es un misionero que va a abrir brecha, que va a predicar el evangelio a otra parte, sin decir que usted es la autoridad en la iglesia, sino que la iglesia lo envía a usted como un misionero, aceptemos que es apóstol, pero en el sentido de que es un enviado de la iglesia, que está dentro de la iglesia y que la iglesia lo envía a hacer una obra misionera o evangelística en algún lugar. Entonces aceptemos que en ese puede ser un apóstol o mejor misionero, para no confundir, pero nosotros defendemos el apostolado. No hay más apóstoles del Señor, solamente los 12 más el apóstol Pablo. Y luego pastores y maestros, pues el pastor y el maestro es el que cuida, exhorta, amonesta y enseña. O sea, por eso dice el texto, pastores y maestros, para definir uno solo. Entonces, es pastor y es maestro porque no puede ser pastor si no es maestro. Y para ser maestro en la iglesia, pues obviamente debe ser un oficial, debe ser un pastor que alimente el rebaño, que exhorta el rebaño, que amonesta a la iglesia en este caso. ¿Todo eso para qué dio los dones? Versículo 12, perdón. ¿Todo esto fue para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está el propósito. O sea, el tercer punto aquí sería entonces que el propósito de estos dones que Jesús dio a la iglesia, número uno, el propósito fundamental es equipar o perfeccionar a esos santos o a esa iglesia. Otra vez, y quiero aclarar, Dios sacó a la iglesia de la cautividad, la trajo. Empecemos en la iglesia local acá nosotros. A esa iglesia individualmente a cada uno le dio un don. ¿Para qué le dio el don? Para que la iglesia estuviese unida y pudiera cumplir la unidad de la fe, la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo, como lo habíamos visto la vez pasada. Es decir, que estuviéramos todos unidos. Ahora, Pablo quiere resaltar ahora a unos especiales dentro de... Todos tenemos dones, pero ahora Pablo quiere exaltar un poco a aquellos que ayudan, digamos en un sentido un poco más a la unidad, y habla entonces de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, del pastor y del maestro, que ayudaría a esa unidad. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y otra vez, yo quiero que le quede claro esto. Esta lista aquí no es exhaustiva, es decir, la lista es grande. Pablo solamente quiere mencionar unos, porque entonces alguien va a decir, para que la iglesia sea una y camine en unidad se requieren solamente esos 4. No, recuerda el versículo 7, a cada uno se nos dio
una gracia, se nos dio, o sea que cada uno de nosotros aquí, hermanos, debe contribuir con la unidad. No vayan a pensar que solamente, ay, eso es para el pastor nomás. No. Cada uno de nosotros acá tiene que saber cuál es el don que Dios nos dio, y que ese don que Dios me dio es para ayudar a contribuir para la unidad de la iglesia local. Y la pregunta es si yo lo estoy usando para contribuir a la unidad de la iglesia local, si mi don que me dio lo estoy usando para que la iglesia local permanezca unida o no. Porque el fin de esto, el propósito, como ya lo dije, fundamental es equipar. Mire versículo 12, a fin, o como propósito de perfeccionar a los santos. Ay, sonaría un poquito raro. ¿Cómo así? ¿No son santos ya? Perfeccionar a los santos. ¿Pero qué santo necesita ser perfeccionado? Aquí está hablando otra vez de la iglesia. Los santos en la iglesia, hermanos, y recuerde, tenemos una santidad posicional. Usted ya es santo posicionalmente delante de Dios porque ya fue perdonado. Pero usted no es perfecto. Yo no soy perfecto. Y para eso necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia. Cuando yo digo que necesitamos la iglesia, necesitamos el don de cada uno de los hermanos. El don suyo me ayuda a mí, el don mío le ayuda a usted. Y así todos aquí nos ayudamos con nuestros dones. Y por eso dice aquí, el propósito es perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar aquí no se asuste, que es madurez. Si hay algo que exige la palabra y que pide de nosotros Dios, es la madurez espiritual. Entonces dice aquí, a fin de madurar, cambiémosle la palabra entonces, a los santos, para la obra del ministerio. ¿Cómo así? Madurarlos para que hagan la obra del ministerio. Mire, hermano, para que cumplamos la obra que Dios nos encomendó. ¿Para qué entonces vamos a buscar la madurez? Para que hagamos la obra que Dios nos puso a hacer. ¿Sabe por qué mucha gente no se da cuenta todavía para qué está en una iglesia? Hay gente que no sabe para qué Dios lo puso. Y usted debe saber, si usted está en esta iglesia local y no está en otra, porque Dios por su gracia lo puso aquí. El plan de Dios era que estuviera aquí. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Usted tiene que saber para qué. Y si usted sabe para qué lo puso acá, pues entonces sea responsable en eso para lo cual Dios lo puso. Pero no se haga el loco, porque si usted viene a esta iglesia y usted no sabe para qué Dios lo puso acá, pues entonces usted no es de acá. Es que ese es el punto. Cada uno de nosotros tiene que saber por qué Dios me trajo acá, qué es lo que Él quiere, y yo debo descubrirlo y debo estar ahí, hermano, pendiente, preocupado. Me decía mi esposa ayer, ¿a usted lo han llamado en este tiempo de pandemia? A ver cómo está, pastor. Mi esposa me dijo eso. Y no le voy a decir lo que le contesté. Porque es que a veces nos olvidamos, o la otra pregunta, ¿usted sabe cómo está la hermana Virgelina y por qué no está hoy acá? O sea, yo quiero que entienda, porque a veces pensamos que es el pastor. No, no es el pastor, somos una unidad, somos una iglesia local. ¿Y para qué Dios me puso acá? ¿Usted me pregunta a mí si ya pagué el arriendo? No, pastor, no le pregunto porque como no he podido diezmar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Para que se haga la obra del ministerio. Hay una obra que es de Dios, se llama el ministerio y debe hacerse. Y a menos que nosotros entendamos la unidad de la iglesia y que todos somos equipados para trabajar, no se va a hacer. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando todos hacemos la obra del ministerio por el don que tenemos, vamos a cumplir la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo, en otras palabras, sea edificado. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Acá tenemos un lugar de reunión. Y procuramos reunirnos, aún en medio de esta pandemia. Pero cuando no nos reunimos, hermanos, no podemos ser edificados. Dios quiere que seamos edificados, es decir, que crezcamos a una madurez. Y solamente vamos a crecer en esa madurez cuando cada uno de los miembros se preocupa por hacer la obra. ¿Entiende? Yo tengo un don, tengo un talento que Dios me dio. Voy a ponerlo al servicio de esa iglesia local y con eso cumplo el ministerio de Dios, la obra de Dios. Y entonces la iglesia en su conjunto va creciendo, va a llegar a una madurez, va siendo edificada. Y si esto no existiera, pues ¿cómo va a crecer? Para la edificación del cuerpo de Cristo.
Ahora, se busca un ideal y es que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Mire ese ideal tan precioso. Algunos se van a asustar, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A dónde quiere que lleguemos? O sea, la iglesia otra vez, Dios la sacó de la cautividad. Dios a la iglesia le dio dones, es decir, a cada uno le dio un don. ¿Para qué le dio ese don? Para que lo pongamos a funcionar dentro de la iglesia donde Dios nos puso, una iglesia local. ¿Con qué fin? Con fin de que hagamos la obra de Dios. Y esa obra de Dios que busca que la iglesia sea edificada. ¿Hasta qué nivel? Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Es decir, yo pregunto, ¿ya llegamos? Como no hemos llegado, hay que seguir trabajando. El culto del jueves no es por jugar. El culto del domingo no es por jugar. No tenemos una iglesia por tenerla. Es que Dios quiere que seamos edificados. Es que Dios quiere que lleguemos a una meta. Ay, yo no voy a Tuluá por ir. Los hermanos en Tuluá no se reúnen por reunirse, sino que están buscando llegar a la meta que Dios nos puso aquí en la tierra. Y es llegar a la plenitud de Cristo. Versículo 13, hasta que todos, y note la expresión todos, no es uno. Yo le decía a mi esposa que hay gente que lleva un mes sin venir a esta iglesia. ¿Será que no es? Me pregunto, ¿por qué no se preocupan por crecer? ¿Por qué no se preocupan por alimentarse? Me da tristeza de gente. Tenemos un WhatsApp de la iglesia y ni siquiera miran lo que uno manda. ¿Por qué sé? Porque como 5 personas me han preguntado, pastor, ¿y eso? Y yo le digo a mi esposa, mira lo que me están preguntando, si eso lo escribí hace rato. Perdóneme, si usted está aquí, pues perdóneme, pero a veces me preguntan, ¿hay culto? Y yo desde el día anterior yo mandé que había. Yo digo, Señor, ni siquiera miran un mensaje que yo mando. ¿Qué será lo demás? Oh, amado hermano, tenemos que, no sé, hacer algo, pellizcarnos, como movernos, de saber que esto no es solamente un juego, de ir al culto solamente por ir y que no pasa nada. Esto es mucho más que eso. Somos una iglesia, somos el pueblo de Dios. Y Dios busca una perfección. Dice que todos, hasta que todos, y mire, todos es todos, todos es todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo sé que en esa parte de unidad de la fe uno puede hablar de 2 cosas: fe, confianza en Dios. Ya todos confían en Dios, pero principalmente fe como doctrina, hasta que todos tengamos la misma doctrina. Yo digo, ¿cómo vamos a crecer, hermanos, en la misma doctrina si no todos escuchamos el mismo mensaje? La única manera es escuchar el mismo mensaje. Y como mi esposa me preguntaba el miércoles después de que terminé de predicar, creo que fue el otro día, me decía, ay, ahora entiendo esto, ¿y esto por qué? Yo le dije, vuelvas a escuchar el mensaje. Así le dije. Porque habían cosas que todavía como que no alcanzaba a percibir y yo ya las había explicado. Entonces yo le dije, le toca volver a escuchar el mensaje. Es decir, no es que mi esposa sea tarta, no. Es que yo mismo tengo que escuchar muchas veces, hasta 3 y 4 veces, el mismo mensaje para poder captar qué fue lo que dijo. Si usted se queda solamente con el mensaje que yo le doy aquí y lo escucha una vez, y si se queda ya en Facebook Live, que lo que está haciendo es yendo a tomarse un tintico, yendo al baño cada vez, respondiendo el celular, chateando, y ay, sí, el pastor está ahí, pero estoy aquí en otra cosa peor. Nunca va a aprender nada. No vamos a subir al mismo nivel que Dios quiere, a mantener la unidad. Yo trato aquí como dice, un pastor, escuchaba al pastor, ya me fue el nombre, pero un pastor, diciendo lo que tiene que hacer el pastor, y la iglesia debe entender eso, es que el pastor debe dedicarse a estudiar la palabra, a investigar la palabra, a tener un muy buen alimento, y es su responsabilidad, y debe venir aquí y enseñar esa palabra lo mejor que pueda. Pero también la iglesia es responsable de venir a escuchar a ese pastor. Porque Dios no solamente está delegando a un pastor para que prepare alimento, para que prepare comida, sino que también hace responsable a la iglesia para que venga a escuchar ese alimento que se preparó. Porque si no, Dios le va a demandar eso. Es como, y la Biblia presenta, es como que alguien viniera y preparara y lo invitara a un tremendo buffet y una fiesta y todo, y ahí está toda la comida, y la gente se esforzó por preparar el alimento y ya están cansados de tanto preparar y está todo bueno. Y llegó el momento de la comida, ¿y qué pasó? No llegaron. ¿Quién es responsable?
El que preparó la comida la tiene ahí, ya está lista. La persona que no vino a la mesa pudiendo venir es un irresponsable y él no se va a alimentar. Y entonces no va a llegar al mismo nivel que la palabra de Dios enseña. No va a llegar al mismo nivel. Dice aquí que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidad de doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, nosotros tenemos que tener el mismo nivel, el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuál es ese conocimiento? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. En otras palabras, ¿a dónde quiere llevarme Dios? A que tenga el mismo carácter de Jesús. Y cada uno debe llegar a tener el mismo carácter de Jesús. Cada uno. Esto no es cuestión de una sola persona. Cada uno, mi amado hermano, cada uno debe llegar a tener ese mismo nivel. Cada uno. Y la idea es que ya no seamos niños, sino maduros en la fe, para que crezcamos y no nos dejemos engañar por el error. Versículos 14 al 16. La idea entonces es que ya no seamos niños, sino maduros en la fe, para que crezcamos y no nos dejemos engañar por el error. Versículos 14 al 16. Esto da como resultado, si nosotros crecemos, dice, a la estatura de Cristo, entonces ya, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe qué es lo que Pablo quiere evitar? Y por eso dice la unidad de la iglesia para el crecimiento, para llegar a una madurez que es la plenitud de Cristo, tener el carácter de Cristo, es para que ya no seamos niños fluctuantes. Y cuando habla aquí de niños fluctuantes llevados, Pablo está hablando de lo que él vivió. Él vivió muchas veces, le tocó vivir tormentas y él sabía que era ir en una embarcación. Aquí Marlene sabe que es ir en una embarcación y se tiene el control, pero cuando el mar está embravecido, enfurecido, entonces la barca se va para un lado y coge para otro, dependiendo del viento cómo sople, para allá se va el arca. Y Pablo está diciendo, hay muchas personas que dicen que son de la iglesia, pero son niños. Cuando sopla un viento fuerte de una doctrina, la creen. Otro viento, la creen. Y por acá, y no son fijos, no tienen una verdad. Porque no se preocupan por crecer espiritualmente. Y hermano, usted es responsable de crecer. Yo le dije hace 8 días, el Señor dijo, ande. Es decir, a partir de ahora mi conducta es resultado de una regeneración que tengo. El Espíritu Santo está en mí, a no ser que no sea regenerado. Porque si usted no ha nacido de nuevo y no es regenerado, pues esto para usted no es. Pero esto es para gente creyente, cristiana, que se tiene que esforzar. Y entonces ya no sea niño fluctuante que se deja llevar de un lado para otro, cualquier viento de doctrina. Hoy soplan doctrinas de una iglesia, de otra, de otro lado y todo, y la gente no sabe para dónde coger. Porque no tienen una base sólida de la palabra de Dios. Si estudiara la Biblia y conociera la doctrina verdaderamente, mejor dicho, si viniera a una iglesia bíblica y se sentara a escuchar la doctrina, sería sólido. Y dice que el asunto es porque hay muchos hombres con engaños, estratagemas, tretas de hombres que engañan, emplean con las artimañas del error, es decir, usan a personas débiles. Entonces el aspecto negativo es que no creer y no ser engañado. El aspecto positivo es crecer en amor, versículo 15. ¿Cuál es la idea de que podamos llegar a la estatura de Cristo, en ese crecimiento en unidad? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ve? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y termina diciendo, este crecimiento solo es posible por medio de la unidad. Vuelve a tomar la unidad. Lo viene tomando desde el versículo 7. Nos dio dones, capacidades, a los que nos sacó de un mundo pervertido, nos trajo a la iglesia. Nos dio dones ahí a la iglesia, para que todos podamos trabajar equipados, unidos, hagamos la obra de Cristo, hagamos la obra del ministerio, cada uno poniendo su granito de arena, y así vamos a edificar la iglesia, vamos a llegar a la estatura de Cristo, evitaremos ser llevados de una doctrina errada a otra doctrina, sino que mantendremos firmes, no como niños, sino como gente madura,
Y termina el apóstol Pablo diciendo, bueno, esto solamente es posible manteniendo la unidad. Y lo voy a pegar con el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, otra vez toma la iglesia, el cuerpo que es la iglesia, bien concertado. Yo no sé usted cómo va a mirar eso, pero bien concertado y unido entre sí. Ese es el cuerpo. La iglesia debe estar bien concertada, bien unida entre sí, por todas las coyunturas que ¿qué? ¿Qué dice? Que se ayudan mutuamente. ¿Ah? Por todas las coyunturas que ¿qué? Que se ayudan mutuamente. Es decir, uno hace una cosa, el otro hace otra cosa. Pastor, ¿cómo ayudo? Pues si usted es una persona que está orando por mí y Dios le dio a usted el don de la intercesión, hágale mismo. Y no le queda otra sino orar por mí. Si Dios lo puso a dar económicamente para la iglesia, para sostenerla y ve que es, hágale. Si Dios lo puso a evangelizar y a repartir, hágale. Si Dios lo puso, yo no sé, a ir a visitar a un hermano, al otro, a llamar, hágale. ¿Qué don tengo yo? ¿Qué capacidad Dios me dio para ponerla dentro de la iglesia? ¿Por qué Él me trajo acá? Él no me trajo a sentarme en una banca porque sí. Dice que para que todos las coyunturas que se ayudan mutuamente, otra vez el grupo, el cuerpo, la iglesia, según la actividad propia de cada miembro. ¿Ve? Es decir, usted no le va a decir al otro que haga lo que usted quiere que haga. No, él va a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada miembro tiene diferente actividad, diferente función. Y no vamos a pasarnos a otra, sino que no vamos a hacer la que a mí me gusta, sino la que Dios me dijo que hiciera. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué es lo que busca la unidad? Edificación. Edifiquémonos. Por eso el tema es la unidad de la iglesia en su edificación. Y termino con estas palabras. Dios busca la unidad de su iglesia y para eso espera que todos y cada uno de los creyentes sean igualmente edificados. Otra vez, Dios busca la unidad de la iglesia y para eso se lleve a cabo la unidad de la iglesia, espera que cada creyente sea mutuamente edificado. Es decir, mi hermano no va a crecer en unidad si yo no le ayudo. Necesitamos ayudarnos. Ojalá usted entendiera eso. Ojalá usted entendiera, hermano, que faltar a una reunión aquí es faltarle al hermano. Por favor, llévese eso hoy de aquí. Faltar a una reunión es faltarle al hermano. Porque usted pudo edificar al hermano, pero como no estuvo, no lo pudo hacer. Y el hermano puede edificarlo a usted, pero como usted no estuvo, tampoco lo pudo hacer. Yo vine a edificarlos a ustedes. Ustedes vinieron a edificarme a mí. Y los demás se perdieron. Porque no entendieron este tema. De que somos uno en Cristo. De que somos uno. Hasta que el Señor venga por nosotros. Con todos los defectos que tengamos. Usted me aguanta a mí y yo lo aguanto a usted. Amén. Pero somos uno en Cristo Jesús. Póngase de pie, hermanos. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.